Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, continuamos con nuestra materia de Sociología 2. El día de hoy, mejor dicho, en esta ocasión, disculpen, vamos a continuar precisamente con dos de los principales subsistemas o dos de los principales elementos que componen todo lo que es nuestro sistema social, es decir, toda nuestra sociedad. Vamos comenzando con el primero, que es el sistema económico. Vamos comenzando por la definición básica. El sistema económico se entiende precisamente como todas las partes de un sistema social, las cuales se encuentran encargadas precisamente de satisfacer las necesidades del grupo social denominado sociedad. Ok, vamos partiendo un poquito de esto, ¿no? O vamos revisando esto. Todos los seres humanos, todos en particular nosotros, vamos a requerir determinadas necesidades, es decir, de satisfacer determinadas necesidades: alimento, hogar, vivienda, ropa, educación, y demás. Para todo ello, vamos a requerir ingresos, vamos a requerir una economía fuerte y saludable que nos permita tener acceso a ello. La sociedad, en última instancia, precisamente para ello va a requerir todo este sistema económico conformado por sus distintas partes, que van a permitir que el ser humano pueda realmente tener acceso a todos esos recursos, ¿correcto? Bueno, vamos viendo de alguna manera cómo funciona todo esto. Bueno, este sistema o parte del sistema se encuentra compuesto por algunas de las principales partes. En el caso de nuestro primer elemento, son las fuerzas productivas, es decir, son todas aquellas personas que se encuentran distribuidas en fábricas, en los medios de transportación, los negocios o puntos de venta. A su vez, también, aquí me falta una parte, los consumidores y demás. Esto, se le va a conocer precisamente como relaciones de producción. Ojo, muchachos, todo nuestro sistema económico se encuentra precisamente dividido por grandes empresas que a su vez contratan precisamente a determinadas personas para producir un producto, para llevar a cabo la producción de un producto. Después, regularmente se contratan o ellos mismos se proveen de servicios de transportación que permitan llevar estos productos a los determinados estados, a los determinados países, a los determinados lugares donde se ha requerido el producto, ¿correcto? A su vez, también va a haber lo que son los negocios o puntos de venta, es decir, estos, como podríamos decirlo, mmm, vaya, como su nombre lo dice, una disculpa, puntos de venta, donde el producto final se va a vender, se va a hacer llegar a lo que es al consumidor final, que muchas de las veces somos nosotros en realidad, ¿no? Ok, bueno. Todo este entramado, todo este conjunto de personas que nos encontramos relacionadas, pues precisamente se le va a conocer como relaciones de producción. ¿Por qué? Pues porque básicamente gracias a todos nosotros, al funcionamiento de todos nosotros, pues es que se tiene un producto final terminado. Bueno, seguimos. Se habla también de la distribución del trabajo. Bueno, este concepto refiere precisamente a lo que es la división del trabajo. El producto final, para que termines como tal, pensemos por ejemplo en un iPhone, en una libreta, pensemos por ejemplo en un alimento determinado. Muchas de las veces se va a requerir precisamente contratar o crear distintas fábricas donde en cada una de ellas se produzca una de las piezas fundamentales que compondrán ese producto final. En otras ocasiones, las empresas regularmente lo que hacen es contratar a empresas que ya de alguna manera se encuentran y que proveen de esa parte determinada. Por ejemplo, pensemos en las carcasas, pensemos por ejemplo en las cámaras, pensemos por ejemplo en las tabletas de los celulares. Es decir, cada una de las fábricas o empresas se encargan de producir estos productos y a su vez vendérselos a una ensambladora que después terminará ensamblando todo el equipo para después ir y repartir el producto final terminado y hacerlo llegar a los puntos de venta, ¿correcto? Bueno, es más o menos a lo que se refiere esta idea. La distribución de la riqueza. Bueno, nuestro sistema económico pues básicamente se encuentra precisamente distribuido en determinadas clases sociales que después ya veremos o explicaremos un poquito más. Cada una de esas clases sociales, dependiendo de su trabajo, ya sea que sea comerciante, ya sea que sea vendedor, ya sea que sea productor o simple y sencillamente un empleado de alguna de las fábricas o empresas que ya mencionamos, tendrá un acceso económico.
Este acceso económico forma parte de lo que se va a conocer posteriormente como el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, es decir, es toda la riqueza de un país, todos los recursos, tanto económicos, de producción, tanto los recursos naturales y demás, que van a componer precisamente cada una de esas fábricas, empresas y demás, pero que son parte de alguna manera del país. ¿Ok? Correcto. Bueno, hasta aquí espero que vayamos bien claros con esta idea. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Aquí menciono prácticamente al liberalismo, bueno, porque este es el modelo o este es el sistema económico bajo el que se está manejando en la actualidad nuestra sociedad. Y es el que se ha venido manejando casi a partir casi del siglo XVIII dentro de lo que es Europa y bueno, posteriormente en nuestro país también. Ok, el liberalismo económico va a ser un sistema filosófico originalmente que bueno, va a defender ciertos postulados, los cuales precisamente van a funcionar como base ideológica para todo el sistema económico, político y social inclusive. En el caso del sistema económico, bueno, defenderá principalmente la libre relación entre los distintos países, es decir, que cada uno de nuestros países, por poner un ejemplo, Canadá, Estados Unidos y México, tenga un libre comercio, es decir, que ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos se cobren aranceles, es decir, impuestos para la exportación o la importación de los productos. Esto se conoce como libre comercio, precisamente. En la actualidad se conoce el documento más como el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero anteriormente se conocía como TLCN. El Tratado de Libre Comercio es TLCN, sí, perdón, una disculpa, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, entre todos lo que son los países de Estados Unidos, Canadá y México. Perdón, recapitulando, este es TLCAN, ¿correcto? América del Norte, una disculpa. Ok, bueno. Todo esto finalmente pues nos ayuda precisamente a que los distintos productores, ciudadanos y demás de lo que es de cada uno de estos tres países, bueno, pueda tener acceso a la riqueza. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, México, si exporta sus productos a Estados Unidos, bueno, puede obtener clientes nuevos, ganan ingresos nuevos de estas ventas y obviamente una riqueza que se va a poder repartir para todos los distintos empleados. Esto, bueno, no será tan exacto como se considera, pero bueno, finalmente esto es la teoría, ¿no? Ok, entonces, esa es la primera parte. El liberalismo, de alguna manera económico, bueno, también defiende lo que es la libertad sobre la propiedad privada. Esto es de alguna manera lo que le va a dar inicio a lo que va a ser el sistema económico conocido como capitalismo. Este sistema, bueno, va a defender precisamente la idea de que una determinada cantidad de sujetos, bueno, va a tener acceso al capital económico con el cual va a producir precisamente los productos que los demás van necesitando y que además también ellos en algún momento pueden llegar a necesitar, ¿va? Para producir esas series de productos, bueno, se deberá de contratar precisamente a personas que los fabriquen y que los exporten, que los distribuyan y demás. Es decir, formar toda una cadena de distribución de trabajo, lo que acabamos de decir. Sin embargo, bueno, dentro de toda esta cadena habrá determinadas personas que serán como los propietarios del capital, ¿va? Las demás personas, pues bueno, formarán solo parte de lo que es de las relaciones de producción. Y esto, bueno, va a dar inicio, va a dar pie precisamente para la creación de lo que se conoce como las clases sociales. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ok, ahora bien, vamos con el sistema gubernamental, es decir, el Estado. El Estado, bueno, va a ser entendido precisamente como todas aquellas instituciones que se encargan de dirigir, controlar y administrar los recursos de la sociedad, así como regular las leyes. Dos de los organismos importantes que son fundamentales para lo que es el control el control legal de lo que es de nuestra sociedad y los derechos y demás, bueno, será precisamente lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los que se encargan precisamente de legislar las diferentes leyes que controlan a nuestra nación, es decir, a nuestra sociedad. El Estado, bueno, se encuentra dividido en partidos políticos, en gobierno federal, gobiernos municipales y estatales. Cada uno de ellos, bueno, tiene un control determinado sobre ciertas áreas específicas y cada uno de ellos, pues bueno, tiene su función dentro de todo este sistema, pues tanto social, económico, político y demás, ¿va? El primero, es decir, el gobierno federal.
Se encuentra estructurado, bueno, en 32 entidades federativas, es decir, en 32 estados, tales como Tabasco, Guanajuato, Guerrero, etcétera, por poner un ejemplo, Jalisco y demás. Estos estados o esas entidades federativas, bueno, finalmente se encuentran también divididas en municipios, ¿correcto? De estas, bueno, los 31 estados son completamente libres y tienen hasta cierto punto su propio régimen y demás. Pensemos, por ejemplo, en Jalisco, tenemos a nuestro gobernador y demás. Dentro del mismo estado de Jalisco, bueno, también encontramos al municipio de Zapopan, que a su vez, bueno, también va a tener a su propia cabeza, que en este caso va a ser Pablo Lemus. Y en el caso de Jalisco, bueno, va a tener precisamente a Alfaro, Enrique Alfaro, y Tlaquepaque pues de igual manera va a tener su propia cabeza. Cada uno de ellos, bueno, va a tener hasta cierto punto cierta independencia, pero le va a tener también hasta cierto punto que está reportando un poco hacia lo que es el gobierno federal, es decir, el gobierno constituido por lo que es el poder ejecutivo, que sería a Andrés Manuel López Obrador en este caso, o el presidente, ¿correcto? Ok. Dice, bueno, son 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior y un distrito federal donde residen los poderes federales, que es lo que hablábamos del gobierno federal. El Poder Ejecutivo, bueno, gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Su titular, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es elegido mediante elecciones directas cada 6 años sin posibilidad de reelección. Estas son algunas de las leyes que se manejan en la actualidad, ¿no? La Constitución, bueno, va a ser el documento principal que va de alguna manera a dirigir precisamente a lo que es al Estado. Seguimos. Todo este sistema, bueno, se encuentra profundamente enraizado en la idea de democracia representativa, la cual a su vez se encuentra basada en la idea de la libertad individual, que se defiende en el liberalismo político. Es decir, el liberalismo también como una corriente filosófica y política, bueno, también va a defender que el sujeto es perfectamente libre y que puede decidir precisamente sobre su forma de gobierno. Por eso se va a definir como una forma de gobierno más adecuada para nuestro país, bueno, lo que es la democracia representativa, es decir, cada uno de los municipios en su momento elige a una cabeza principal que lo va a representar ante los demás. En este caso, por ejemplo, municipio de Zapopan elige precisamente a Pablo Lemus, Jalisco defiende a Alfaro y así sucesivamente. A su vez, bueno, todos elegimos o definimos quién va a ser nuestra cabeza principal, que en este caso se ha decidido al presidente. Todo esto bajo las reglas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, ellos nos representan, pero nosotros los elegimos. Ese, en teoría, vendría siendo el sistema, el sistema económico. El sistema político, ¿va? Ahora, a su vez, cada uno de estos miembros, bueno, pertenece a partidos políticos y los partidos políticos, pues precisamente son las fuerzas de presión, son las fuerzas que de alguna manera están al pendiente de que todo esto se esté llevando a cabo, en teoría, de la manera más constitucional posible, es decir, de la manera más legal posible, ¿correcto? Bueno, hasta aquí, bueno, esperemos que vayamos claro con ese tema y se vaya entendiendo precisamente todo este entramado, tanto entre sistema económico y sistema político o sistema estatal. Ahora bien, ¿el Estado de alguna manera va a estar relacionado de alguna manera con el sistema económico? Sí, sí lo va a estar. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, muchas de estas empresas privadas, bueno, van a ser contratadas precisamente por el Estado para llevar a cabo el acceso de distintos servicios, por ejemplo, como la línea del tren. La línea 3 del tren ligero, que fue construida por determinadas empresas de arquitectura, contratadas precisamente en su momento por lo que es las autoridades federales o autoridades estatales, ¿correcto? Para llevar a cabo esa construcción. Bueno, entonces va a estar de alguna manera enlazado. Ahora, el Estado de igual manera se va a encargar precisamente de imponer los determinados impuestos a cada uno de los distintos productos desde... a partir de los cuales, bueno, va a obtener lo que se conoce como el ingreso, el erario público, con el cual, bueno, se va a llevar a cabo la construcción precisamente de grandes obras como precisamente la línea 3 del tren ligero, entre otras. A su vez, bueno, va a proveer de los distintos servicios para los ciudadanos dentro del país, por ejemplo, para el sistema de salud y el sector salud y demás, ¿va?
Todo esto que les estoy mencionando, todos estos ingresos, todo este dinero, de alguna manera va a estar reflejado precisamente en lo que después se va a conocer como el presupuesto público, es decir, el presupuesto que el gobierno asume para cada una de las distintas dependencias. ¿Ok? Bueno, hablando precisamente de dependencias, aquí les dejo precisamente, son algunas de las dependencias que forman parte de lo que es el gobierno. Cada una de ellas, en teoría, bueno, debería de estar precisamente para cubrir algunas de las necesidades, pero también para regular algunos de los procesos que las mismas personas realizamos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, la SEDENA, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía y así sucesivamente. En el caso del día de hoy, muchachos, o en el caso precisamente de esta actividad, lo que vamos a hacer es, vamos a elegir al menos 3 de todas las que están aquí mencionadas, y bueno, vamos a hacer precisamente una investigación, de preferencia en páginas directas del gobierno, de hecho las hay, para investigar qué es lo que ellas realizan, qué específicamente qué trabajo realizan, y bueno, algunos datos que consideremos relevantes para nosotros, ¿va? Es importante que a su investigación me le pongan el link, es decir, la dirección electrónica de donde obtuvieron su información, ¿correcto? A cada una de las 3, ¿va? Perfecto, seguimos. A su vez, bueno, aquí les dejo precisamente las distintas entidades de la federación, es decir, las diferentes entidades que componen todo nuestro estado. Es decir, todo el sistema social, pero también todo el sistema gubernamental, ¿correcto? Ok, bueno, de igual manera, bueno, aquí vamos, con esto estaríamos terminando en lo que es en este tema. Ahorita vamos a continuar con el siguiente tema.